coautor junto a Fernando Frank de un texto que se llama Alimentación en Argentina, entre los derechos y los negocios. Un título sumamente sugestivo, atractivo y hasta me parece también paradojal, ¿no? Esto de el gran negocio que es el agronegocio y la producción de alimentos, ya lo vemos nosotros en los efectos que está causando, y por otro lado el derecho que todo ser humano tiene a la alimentación, ¿no? A la comida. Así es que vamos a agradecerle mucho a Marcos la amabilidad que tiene de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por la comunicación. Bien, estaba viendo el texto que además es muy ameno, se me hace. A veces los textos son muy arduos cuando son de este tipo y, bueno, y ustedes han logrado una fluidez, me parece, en la escritura para un tema que es arduo, que es complejo, como es el funcionamiento, por un lado, de los sistemas de agronegocio, agroindustriales, y por otro lado todo lo que se está peleando desde la agroecología, la agricultura sustentable, la agricultura familiar. Bueno, contame un poco cómo nace la inquietud por producir este trabajo. Bueno, en primer lugar, agradecerte ese inmerecido elogio, porque justamente lo que buscábamos era eso, ¿no? Producir un texto sencillo con una forma de cuadernillo, que lo que busca es justamente traducir la complejidad de esos sistemas en pugna, el sistema de los agronegocios y el sistema que llamamos de la soberanía alimentaria, en términos sencillos como material que sirva de consulta, de referencia, sobre todo para las organizaciones campesinas, de la agricultura familiar campesina indígena de todo el país. Así que está pensado un poco con esa lógica de hacer asequible esa tremenda complejidad que entraña estos sistemas en pugna, ¿no? Y básicamente ahí presentamos sobre todo que hay en nuestro país, en gran parte del mundo, pero en nuestro país de manera muy aguda, un conflicto entre dos maneras de concebir lo agrario. Por un lado, esto que vos bien señalás, el modelo de agronegocios, modelo agroindustrial dominante, hegemónico, modelo agronegocio transgénico, y por otro lado, la alternativa que está planteando de abajo arriba con fuerza el paradigma de la soberanía alimentaria, como dos modelos conflictivos, dos modelos en pugna, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente una discusión en nuestro país, como vos señalabas en tu introducción, más que necesaria, más que urgente. Todos los días nos topamos con nuevas noticias vinculadas a estos temas que nos interpelan en el corazón del propio debate sobre los sistemas en pugna, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de modelo agronegocio transgénico, básicamente, como ustedes saben, estamos hablando de un modelo que prioriza la producción de unos pocos commodities destinados centralmente a la exportación, a partir de un paquete tecnológico determinado, que en nuestro país con mucha fuerza es el paquete de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, ¿no? Y con una forma también de commodities monocultivos, ¿no? Uh-huh. Ustedes bien lo conocen en la provincia, el caso de los pinos y de los eucaliptos, okay, que comparten con otros monocultivos, con la soja, con el maíz, prácticamente una misma matriz extractiva, ¿no? Un modo de relacionarnos con la naturaleza a través de la cual procuramos extraerle todo lo posible en el menor tiempo posible y por supuesto con devastadoras consecuencias en nuestros territorios que analizamos en el libro, desde las afectaciones a la salud como consecuencia de estos 600 millones de litros de agrotóxicos que se vuelcan sobre nuestras cabezas cada año para todo tipo de producciones vegetales, transgénicas o no, el desplazamiento de la agricultura familiar campesina e indígena, los conflictos por la tierra, muchos de ellos violentos, el desplazamiento hacia los pueblos y ciudades, entonces el despoblamiento, el vaciamiento de las zonas rurales para darle lugar a estas actividades extractivas en general y agropecuaria en particular, la destrucción de los bosques, selvas y humedales, la destrucción de la biodiversidad, de la flora, de la fauna, de los polinizadores, de los que depende el 70% de nuestros alimentos para existir, y un modelo que a la postre, al final de cuentas, genera ganancias muy concentradas en muy pocos actores, ¿no? Y grandes pesares, grandes violaciones a los derechos humanos, entre ellos nuestro derecho a la alimentación adecuada de las grandes mayorías. Y frente a eso, que aún hoy es dominante, es hegemónico, de abajo arriba se está construyendo en el territorio este paradigma de la soberanía alimentaria, que aboga por la agroecología, que aboga por la localización de los sistemas alimentarios, por acercar al productor directamente con el comensal, por concebir a la alimentación como un derecho humano, al agua también como un derecho humano y un bien común, a la semilla como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, es decir, que nos interpelan las propias bases del sistema, ¿no? Y estos dos modelos
en pugna en cada plato que nos enfrentamos. Marcos, ahí quería plantearte dos cuestiones, ¿no? Escuchaba un programa que se emite por una radio de Buenos Aires este fin de semana con una entrevista al CEO de una de las empresas semilleras más grandes de la Argentina, un hombre muy joven aparentemente, que decía que esta discusión es una falsa discusión, este conflicto que acabas de mencionar vos, y decía, bueno, en realidad lo que hay que pensar es que el modelo de agronegocio tiene que reformular sus matrices y avanzar hacia una forma más sustentable de producir, y que del otro lado la agricultura familiar hoy no está en condiciones, y lo formulaba en términos de eficacia, de solucionar los problemas que está generando, por ejemplo, la crisis de Rusia y Ucrania. Bueno, una y otra vez te referís a Antonio Aracre, no sé... Lo escuchaste, escuchamos el mismo programa, entonces. No lo escuché en este programa concretamente, pero hace tiempo que viene desfilando en distintos medios de comunicación. Recordemos de quién hablamos, Antonio Aracre, CEO de el Syngenta Group, que es al día de hoy la corporación más grande del mundo en venta de eventos transgénicos, en venta de agrotóxicos, porque es fruto de la fusión entre ChemChina, de capitales chinos, y Syngenta, que era de capitales suizos, ¿no? Sí. Y que supera en cartera de negocios al día de hoy, incluso a otro grupo que conocemos bastante, que es el grupo Bayer-Monsanto. Como ustedes saben, Bayer compró Monsanto hace unos años. Y agreguemos un dato más, Marcos, que cuando hablamos de estas grandes empresas, en el planeta no deben ser más de 5. 3. Exactamente, hablamos de un oligopolio químico en la que están el Syngenta Group hoy a la cabeza, que lidera en Argentina Antonio Aracre, Bayer-Monsanto, luego tenemos Dow, que se fusionó con DuPont, hicieron Corteva, y en cuarto lugar BASF. Esas 4 corporaciones concentran prácticamente el 100% de los eventos transgénicos, ¿no? Digamos el 99% de los eventos transgénicos a nivel mundial, pero también el 75% de la comercialización de las semillas comerciales a nivel global, y también el 75% de la venta de los agrotóxicos asociados a esas semillas. Claro. Entonces, básicamente, estas 4 empresas se reparten un negocio de venta solo de agrotóxicos de $120.000 millones al año, que por supuesto van a defender a capa y espada con todo su poder de fuego, y de ese poder de fuego implica el lobby con los gobiernos. Lo vemos muy cerca Antonio Aracre de toda actividad presidencial que tiene lugar, con los gobiernos provinciales de todo signo político. Ustedes se acordarán allá en la provincia el acercamiento que tuvo Syngenta justamente con el gobierno provincial en su momento, que solo fue frenado por la movilización popular de la provincia, ¿no? Queriendo llegar con híbridos gratuitos a la provincia. En los medios de comunicación, ¿no? Lo vemos desfilando por todos los medios de comunicación a fuerza de pauta publicitaria, por supuesto sosteniendo todos esos grandes medios de comunicación, con influencias en la academia, con influencias en la ciencia, etcétera, ¿no? Desplegando todo su poder de fuego para defender ni más ni menos que este negocio de $120.000 millones al año a nivel global y de $4.500 millones al año en nuestro país, ¿no? Entonces, por supuesto, señalar desde qué lugar habla probablemente Antonio, ¿no? Y ciertamente vuelve a reflotar ahora, con la excusa del conflicto entre Rusia y Ucrania, otro de los tantos mitos que el agronegocio siempre se sostienen. Esto de que es el agronegocio el que alimenta al mundo. Bueno, el agronegocio no alimenta al mundo. El agronegocio alimenta a un puñado de corporaciones, ¿no? Produce alimentos para corporaciones. Entonces, lo que produce se ajusta a la demanda solvente. Entonces, si esa demanda solvente es para producir biocombustibles, irá a producir biocombustibles. Si es para producir materiales para la industria en esta agricultura 4.0, irá para ahí. Y lo cierto es que 1/3 de todo lo que se produce se echa a perder, es decir, no llega a la boca de quien lo necesita. Entonces, nuevamente, no es un problema de más productividad, de más cantidad, sino un problema centralmente de distribución, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso que estamos produciendo se distribuya? Y ahí la agricultura familiar campesina indígena, a diferencia de lo que sostiene Antonio, es la principal responsable de producir los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, a nivel global y en nuestro país. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la propia FAO: el 70% de los alimentos son producidos por la agricultura familiar campesina indígena. Y en nuestro país se habla del 60% de los alimentos. Entonces, por eso la sobrealimentaria busca poner en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena, porque es esa agricultura la que produce los verdaderos alimentos
que llega a nuestras mesas y no el agronegocio de síntesis química como sostiene Antonio. Ahora, enhorabuena que el gran cártel químico esté tomando nota de esta demanda social tan fuerte que desde los pueblos en todo el mundo se está haciendo de no queremos más agrotóxicos en nuestro aire, claro. No queremos más agrotóxicos en nuestra agua, no queremos más agrotóxicos en nuestros alimentos. Entonces, tan fuerte esta demanda que ellos ya empiezan a invertir en la producción de insumos de origen biológico. Lo hizo Syngenta comprando Valagro, que es una de las empresas más grandes del mundo en producción de bioinsumos, y están, digamos, diversificando su cartera de negocios para ir a acaparar ahora el mercado de los insumos de origen biológico, ¿no? Sí. Enhorabuena, porque eso va a significar menos exposición ambiental aguda y crónica a esos agrotóxicos de síntesis química con los que nos vienen inundando desde el año 30 a esta parte, ¿no? Ahora, fíjate, ¿no? Noticias, ya que estamos hablando de esto, porque me parece que esto que acabas de decir también tira una pata de análisis sobre el funcionamiento nuestro, digo, los medios de comunicación. Obviamente que ni remotamente pretendo que se compare esta radio nuestra pequeñita en una esquina del planeta con los grandes medios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero todos tenemos algo que ver, digamos, en la difusión de este tipo de contenidos. Punto 1. En Córdoba, hace un par de días, creo, se aprobó la ley de convivencia ambiental, le están llamando, que abre las puertas a que se haga un estudio ambiental para instalar ahí otra planta de Monsanto, la que será más grande de Argentina por los números que se están viendo. Y por otro lado, la discusión sobre la ley de semillas, otro tema clave. Exactamente. Respecto al primero, recordemos que en la provincia de Córdoba, justamente en la localidad de Malvinas Argentinas, se dio hace unos años una lucha paradigmática, ¿no? Desde el punto de vista socioambiental, frente al intento de instalación de esa fábrica de Monsanto en Malvinas Argentinas. Y hay una resistencia sostenida no solo de la población local, sino con redes a lo largo y ancho del país e incluso a nivel global, que desembocó en una verdadera epopeya, ¿no? Socioambiental, que fue que Monsanto tuviera que desarmar ese intento de fábrica ahí en Malvinas Argentinas y no poder materializarlo. Y ahora nuevamente se vuelve a la carga con esta discusión, ¿no? Con estos nombres tan bonitos de convivencia ambiental, ¿no? Y esto interpela en lo profundo en algo que abordamos en el libro, y es posible realmente una coexistencia de estos dos modelos, de un modelo de agronegocio transgénico y un modelo agroecológico? Bueno, nosotros decimos que no, porque uno fagocita literalmente al otro. Claro. Y vamos a dar un ejemplo muy concreto. Si yo en mi chacra planto el maíz que amorosamente me dio mi abuelo, maíz criollo como los que tienen hermosos ahí en la provincia, pero mi vecino de al lado plantó el maíz de Syngenta, híbrido, transgénico, ese maíz me va a terminar polinizando a mi maíz, ¿no? Y es más, después probablemente venga Antonio Aracre a reclamarme regalías, incluso por ese transgén que se vino por polinización cruzada a mi maíz y que yo no elegí que estuviera ahí en mi campo, ¿no? Entonces, hay contaminación genética como consecuencia de esta introducción de los 65 eventos transgénicos que se han introducido en nuestro país desde el 96 a esta parte. Y en segundo lugar, el tema de los agrotóxicos. Si yo nuevamente decido hacer prácticas agroecológicas en mi finca, pero mis vecinos de al lado recurren cotidiana, sistemáticamente al uso de los agrotóxicos, esos agrotóxicos van a llegar también a mi campo, por agua de lluvia, por escorrentía, por lixiviación, por distintos procesos. Yo no elegí que estuvieran ahí, sin embargo están ahí, claro, por el uso que hicieron de esos venenos mis vecinos. Entonces, tenemos que decidir como sociedad qué modelo queremos. Y la buena noticia es que tenemos todo en nuestro país, en términos de bienes comunes naturales, para producir alimentos de calidad. Para nosotras, para nosotros, para nuestro pueblo esencialmente. Fíjense cuál puede ser el éxito de un modelo que arrojó estos niveles de desnutrición, malnutrición y sobrepeso y obesidad, que al mismo tiempo esconde carencias nutricionales en nuestro pueblo, ¿no? Y que venimos de prorrogar la emergencia alimentaria en nuestro país, vigente desde el año 2002. ¿Cuál puede ser el éxito de un modelo que nos arroja a estos niveles de hambre, ¿no? Entonces, podemos producir alimentos para realizar el derecho a la alimentación adecuada de todo nuestro pueblo, y la buena noticia es que también podemos generar excedentes de calidad, alimentos sanos, seguros, para compartir con otros pueblos, con otros mercados que lo van a demandar. Entonces, la verdadera inserción inteligente de Argentina en el mundo no es seguir produciendo estos commodities de bajo valor agregado,
con devastadoras consecuencias en los territorios, sino alimentos de calidad para un pueblo, para nuestro pueblo y para otros pueblos que en este mundo de post-pandemia los van a demandar cada vez con más fuerza. Sí. Y creemos que por ahí pasa el camino, ¿no? Marcos, dos líneas, ya que lo mencionaste, es el tema de royalties de la ley de semillas, ¿no? Que a muchos nos preocupa y mucho. Sí, exacto, perdón, que lo habías mencionado en la segunda pregunta. Y vamos a eso, nuevamente, desde el año 2012, que estas corporaciones muy grandes, ya las caracterizamos a nivel transnacional, vienen bregando por una nueva ley de semillas. ¿Qué buscan con esta nueva ley de semillas desde el 2012, que venimos con fuerza resistiendo? Desde entonces las organizaciones, coartar aún más lo que se llama el derecho de uso propio del agricultor. Es decir, lo que el agricultor hizo desde que la agricultura es agricultura. Ahí los chacareros en Misiones lo conocen muy bien. Ven la planta más vigorosa, más fuerte de su finca, la guardan para semilla, la dejan semillar, reservan esa semilla y luego la utilizan en su propia siembra o la comparten incluso con sus vecinos o la intercambian. Esto que dio lugar a toda la diversidad genética, a toda la diversidad agrícola en esta aventura colectiva de 12.000 años llamada agricultura, hoy la quieren cercar 4 corporaciones transnacionales. Entonces, ¿qué quieren? Que ese uso propio no sea gratuito, como ha sido hasta ahora, sino que sea oneroso, entonces que todos los productores, todos los agricultores estén obligados todos los años a ir a comprarles a ellos sus derechos de obtentor, sus derechos de propiedad intelectual, porque lo que hicieron fue introducirle un gen en esta larga historia como especie y pretender a partir de eso apropiarse de la propiedad de esa semilla, ¿no? Una locura que significaría ni más ni menos abonar aún más a la privatización, al acaparamiento de las semillas, que son la base de la reproducción de la vida misma, y esto le daría a estas corporaciones el poder de decidir qué se cultiva, cómo, a qué precio, con qué calidad. Entonces, por eso, una vez más, en alerta y movilización todas las organizaciones para resistir fuertemente este nuevo embate hacia la ley de semillas que quieren modificar, y por otro lado, al mismo tiempo, como sucedió también en la provincia de Misiones, salir a la defensa muy fuerte de las semillas nativas y criollas, ¿no? Hoy justamente en este momento de resiliencia, de crisis climática que requiere la construcción de sistemas resilientes, lo que tenemos que buscar justamente no es más homogeneización, sino más diversidad de semillas adaptadas localmente a las variaciones climáticas, que son las que nos van a permitir en este contexto de gran variabilidad adaptarnos y construir sistemas alimentarios genuinamente resilientes. Entonces la salida no va por ahí, como pretenden estas corporaciones y todos sus aliados, sino por la defensa de la semilla nativa y criolla como base de la soberanía alimentaria. Bien, para cerrar, Marcos, vamos a decir como se dice por acá en portugués, vamos a vender o peixe. El libro lo ha publicado la Fundación Rosa Luxemburgo. ¿Cómo se hace para obtener este cuadernillo, para acceder a él? Simplemente accediendo a la página de la Fundación, rosalux.org.ar, y es de descarga gratuita. Después hay ejemplares impresos que están circulando también de manera gratuita, y bueno, y básicamente la idea es esa, ¿no? Nuestra contribución con Fernando Frank para abrir este debate, para poder debatirlo, y bienvenidas todas las críticas, sugerencias, devoluciones, para que sobre todo abramos este debate tan necesario en el seno de nuestra sociedad. Ha sido un placer, Marco, muchísimas gracias. Al contrario, Miguel, muchas gracias a vos por la comunicación. Un abrazo fraterno. Igualmente. Charlábamos con Marcos Filardi, entonces...